Bueno, ¿cómo andan? Hoy quería compartir con ustedes una presentación sobre titulado El blues de la bronquiolitis, que acabo de presentar a los colegas de la Sociedad Argentina de Pediatría en el Congreso. Me invitaron a hablar de este tema y espero que para quien pueda escucharlo les sirva por lo menos para motivo de reflexión de por qué es que nada sirve con los niños que tienen bronquiolitis. Y quien sea pediatra y esté escuchando esto va a entender a lo que me refiero. Lo primero es que, bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Hace un año, colegas de Colombia me invitaron a dar esta charla. Fui a Bogotá y me habían pedido entrañables amigos de allá que les pusiera un poco al día la información o cuáles son los conceptos actuales de diagnóstico y de tratamiento de niños con bronquiolitis. Mi respuesta fue bastante sencilla y bastante frustrante de alguna forma. Y les dije que en realidad seguía sin funcionar nada y que no había nada nuevo en el mundo de la bronquiolitis. Esto un poco jocoso también habla de marco introductorio para entender qué es esto del blues de la bronquiolitis. Eh, ¿Por qué es que nada sirve? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es el blues? Voy a terminar de explicar en un momento. El caos de las definiciones, ¿por qué importa el tema? Y para entender qué es el blues, el lenguaje que utilizamos los clínicos y los investigadores, ambos. ¿Qué es lo que decimos que hacemos? Eso es una cosa, los clínicos, y tengo algunos aportes al respecto. Después el cambalache o carnaval de lo que hacemos. Digo cambalache porque justo este, estoy en Buenos Aires, ciudad tanguera por excelencia, así que use esa palabra. ¿Y qué es, en definitiva, qué es la bronquiolitis? El blues de la bronquiolitis se refiere a esta frustración colectiva que tenemos los pediatras a no encontrar nada nunca que sirva para cambiar la evolución de los niños que se enferman y sobre todo los que se enferman severamente. Este concepto del blues, que me encantó cuando lo leí, fue sacado de este artículo de Manchbach y de Hasegawa, que son dos investigadores de mucho renombre en el mundo de la insuficiencia respiratoria y las infecciones respiratorias bajas de niños, que hablaban de qué era el blues. Y el blues es eso, ¿no? Esa frustración colectiva de que cada invierno no tenemos otra cosa para decirle a los padres que no tenemos nada que sirva ni que funcione. Pero veamos que esto no es nada nuevo. Fíjense, este comentario editorial que hice en Archivo de Pediatría hace unos años, 2015, donde traté de resumir también un poco la forma que tenía de pensar de que estábamos haciendo demasiadas cosas que no servían, es posterior, el año posterior a la publicación de las guías de la Academia Americana de Pediatría en 2014, pero traje un extracto que hago ahí foco de uno de los profesores de pediatría más importantes de mi país, el profesor Ramón Guerra, que mostraba que esta enfermedad común del lactante, a pesar de su apariencia severa, cura en pocos días en la mayoría de los casos. La mayoría de las bronquiolitis curan a menudo espontáneamente con tratamiento sintomático. El tratamiento causal no existe, porque la etiología es virósica y no posee tratamientos específicos. Año 1968, hace muchos decenios, que ya los profesores de pediatría que nos antecedieron hablaban de que, bueno, había que asumir de alguna forma que nada servía. ¿Seguiremos así? Esa es la pregunta que invita esta charla. Una de las primeras descripciones del término bronquiolitis la pueden datar en el año 1949, cuando Havel puso muchas cosas y escribió que era esto de bronquiolitis. Ahí ven un bronquio todo inflamado de un lactante. Pero fíjense algunas cosas que subrayé, ¿no? Hay muchas opiniones, o hay tantas opiniones como autores hay en lo que es la bibliografía de aquel momento. El curso de la enfermedad varía considerablemente y un niño muy enfermo puede lucir muy bien en 3 días. Y como decía el gran William Losler, toda terapia bronquial es fútil. Osler murió de una infección a influenza, increíblemente. O sea que ahí ya Hubble mostraba un poco el blues y de cómo esto de que nada iba a servir era como algo papal, digamos, de calidad papal, un pronunciamiento papal del gran
William Osler, padre de la medicina moderna. Vamos por el primer punto de la línea de la charla, luego de hablar de qué es el blues. Como el cuadro de Guernica de Picasso, lo que hablamos es un descontrol. Fíjense, básicamente, y cuando di en público esta charla, mostré lo que era mi experiencia de cuando fui estudiante de medicina, y yo en realidad me costó un montón entender qué era bronquiolitis. ¿Era asma? ¿No era asma? ¿Era neumonía? ¿Y por qué no neumonía? Después llegué a la conclusión que bronquiolitis básicamente es todo lactante con ruidos audibles en el tórax para los pediatras, ¿no es verdad? Esto que lo pongo de una forma medio jocosa, pero básicamente es como nosotros consideramos que un niño tiene bronquiolitis, diagnóstico clínico. Ahora, les invito a los que estén viendo esto, estas 4 radiografías de tórax son de 4 niños de distintos países. Hay uno que era chileno, otro colombiano, uruguayo y otro creo que boliviano, que fueron admitidos a distintas UCI de estos países con el diagnóstico clínico de bronquiolitis. ¿A alguien se le ocurre que esto es una misma enfermedad? Y la vez que lo puse en discusión, en un foro de discusión que tengo, me acuerdo que, por ejemplo, el de abajo a la izquierda, de frente de la pantalla, hubo una discusión entre chilenos y uruguayos en que esto, que para un uruguayo es una telectasia del lóbulo superior derecho por la forma radiológica, para los chilenos no era. Eso era una neumonía, no una bronquiolitis. Ni que hablar estas otras radiografías. Ahora, el hecho es que en la historia clínica lo que constaba era que era una bronquiolitis. Las 4. Ahora, reflexionemos. ¿Pueden tener mismas manifestaciones clínicas estas 4, desde el punto de vista clínico de la presentación, del curso de enfermedad y hasta del desenlace final, incluso dentro de una UCI? Porque son los 4 niños graves adentro de una UCI, pero el tema que lo que me muestra esto, a pesar de que el diagnóstico era el mismo, habla de 4 enfermedades o presentaciones que pueden ser muy distintas. O sea que primera cosa, el lenguaje que hablamos no estamos muy de acuerdo que hablamos el mismo lenguaje, porque uno empieza a recorrer los países de Latinoamérica y le decimos quizás bronquiolitis a cosas distintas. Y eso no es sorpresa. Cuando uno revisa este paper de Hancock, por ejemplo, mostró y trató de revisar la falta de consenso universal de cómo definimos bronquiolitis. Si uno mira en la tabla, algunas guías de Australia, de Canadá, de Finlandia, de Italia, de Escocia, Sudáfrica, España, etcétera, definen a la bronquiolitis con cosas diferentes. Algunos dicen que son menos de 24 meses, algunos otros dicen que solo son los niños que tienen menos de 12, algunos habilitan que pueda ser no el primer episodio, algunos dicen que no, que es solo el primer episodio. Lo que muestra, más allá de saber qué colegas de qué países tienen razón, es que todos estamos hablando de cosas totalmente quizás distintas. O sea que no hay consenso universal de ni siquiera cómo definimos qué es esto de bronquiolitis. Fíjense este cuadro, son ensayos clínicos controlados de distintas intervenciones en niños con bronquiolitis, pero fueron testados en poblaciones quizá totalmente diferentes. Algunos de 6 a 12 meses, otros de menos de 24 meses, otros niños con primer episodio, segundo episodio. Tampoco los investigadores nos ponemos de acuerdo en cómo definir los criterios de selección de las muestras de nuestros estudios. Bueno, no hablamos mismo lenguaje, ni los investigadores ni los clínicos, y ahora vamos a ver el carnaval de lo que hacemos. ¿Por qué le digo carnaval? Primero, ver qué decimos que hacemos los clínicos con estos. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, hicimos el estudio BIRS, de ahí esas cervecitas que están abajo a la derecha, que fue un estudio liderado por Adrián Surca, que está por ser publicado, ya fue aceptado para publicación en una de las revistas de la Academia Americana de Pediatría, en el cual lo que hicimos fue tratar de ir a averiguar, preguntándole a colegas de distintas partes del mundo, algunas cuestiones del manejo de niños en UCI con bronquiolitis. Obviamente ya es el grupo de niños con, UCI, con enfermedad más severa. Este es el estudio, el grupo de estudio principal. Fíjense que utilizamos las respuestas de colegas de distintas partes del mundo. La red Palissy en Norteamérica, la red ANSIX en Australia, la red en Latinoamérica
y Pacman en el sudeste asiático. Ahí están los principales autores de los que trabajamos en esto. Nos fuimos a focalizar, porque esto es parte del estudio Bacon, que es un estudio en bronquiolitis graves que también hicimos y que esperemos también publicar este año, este 2023. Nos focalizamos, vamos a ver entonces los menores de 12 meses con bronquiolitis aguda, cuyo diagnóstico fue o el escenario que presentábamos en la encuesta era ese, ¿no? Menores de 12 meses, le hicimos la encuesta para en distintos idiomas y conseguimos respuestas de más de 650 colegas de todo el mundo. Miren lo que es, simplemente les muestro esto, el full text va a estar en breve, en línea, para que vean todo lo interesante que encontramos, pero quería focalizarme en lo que son los tratamientos y las indicaciones de medicaciones y algunas intervenciones muy, muy frecuentes. Fíjense, esta es la columna de intubados y niño intubado. Variamos entre que si el niño con bronquiolitis severa está intubado o no, un montón. Y después miren, de los intubados, la mitad estaban recibiendo beta-adrenérgicos de acción corta, adrenalina también, hipertónicos, esteroides sistémicos, antibióticos. Miren cómo se disparan las intervenciones una vez en los niños que están intubados. Por lo menos hasta diuréticos se hacen en bronquiolitis. Pero fíjense cómo varía, pero además cómo indicamos los pediatras en el ámbito de una UCI un montón de terapias que en principio uno pensaría que no le hicieron mucho al niño, porque además la mayoría ya lo habían recibido antes de ingresar a la UCI. Una de las conclusiones de nuestro trabajo, de que esta encuesta, cuando le preguntamos a los colegas qué era lo que hacían, es que de todas las modalidades terapéuticas y diagnósticas para lactantes con bronquiolitis están por lejos de lo que está recomendado. Se entiende de las guías, de todas esas guías que yo veía al principio, ninguno prácticamente hoy en día, es más, desrecomiendan, trata de recomendarle al clínico que no utilicen beta 2 porque no tienen efectividad. Y uno de las conclusiones es, bueno, quizás vamos a tener que empezar a pensar en hacer guías de niños con bronquiolitis. Ahora, las guías, ya salieron las primeras guías. Salieron estas guías que son del grupo francés, liderado por Milés y todos colegas francoparlantes que dijeron, vamos a hacer esta guía y la publicaron en enero de este año. Están muy interesantes las guías, hay un montón de intervenciones pormenorizadas hasta con el nivel de evidencia y llegaron algunas cuestiones de manejo, digamos. Ahora, ¿qué es bronquiolitis? O sea, ¿qué pacientes aplicarían estas guías? Tampoco está bien discernido. O sea, hay guías de práctica clínica ya de manejo de estos niños, pero el cambalache es el mismo porque quizás estemos tratando niños con determinados perfiles de igual forma. Vamos a ver qué hacemos los clínicos con estos niños. No lo que decimos que hacemos, sino qué es lo que hacemos. Y para eso también hicimos estudios observacionales como este que hicimos adentro de nuestra red, que le preguntamos no, teníamos datos de centenares de niños admitidos con diagnóstico de bronquiolitis hospitalizados en UCI en Latinoamérica, un montón de unidades, ahí está la referencia para que lo puedan acceder y leer, está de acceso gratuito en la revista chilena de pediatría. Y uno ve lo que son las intervenciones, cómo varía según la región de Latinoamérica que esté, si es de la costa atlántica o la costa pacífica, si el centro es académico o no académico, y si es privado o público. Lo que sí estamos de acuerdo es que todos hacemos de todo. Fíjense lo que son las terapias de soporte respiratorio no invasivo. En algunos lugares se usa muchísimo BiPAP, en otros CPAP solamente, en menor cuantía. Y High Flow Nasal Cannula es de las intervenciones más utilizadas por los clínicos en bronquiolitis. Pero miren la variación y el rango de variación que hay para cada una de estas terapias. Bueno, y también miramos los farmacológicos, broncodilatadores, adrenalina, hipertónico, bla, 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 antibióticos, esteroides. Miren lo que es la variación cómo también de esto hay, primero, en exceso indicación de estas medicaciones y lo seguimos indicando los clínicos en Latinoamérica. Hicimos foco en algunos países, dijimos, bueno, vimos la foto de todo el continente, veamos, bueno, fuimos a Colombia, liderados por Pablo Vázquez, fuimos y las unidades colombianas también, similar diferencias en lo que son los distintos tipos de terapias respiratorias y vimos que un montón de terapias farmacológica también eran sobreutilizadas. En Uruguay también, 13 UCI uruguayas, participantes del registro de la red, analizamos también un montón de terapias, o sea que el fenómeno que era globalmente un descontrol y un carnaval,
cuando uno hace foco. Cada país pasa exactamente lo mismo y el patrón se repite. ¿Por qué es que hacemos esto? De sobretratar sobre todo y hacer, no sé, 1000 terapias. Están los clínicos que dicen que la adrenalina sirve, están los que dicen que es el salbutamol, están los que dicen que el hipertónico. Las modas varían de un año a otro, es el invierno 2000, no sé cuánto era el año de que se hacían series de adrenalina, después cambiaban. ¿Pero por qué es que se da este carnaval? O primero, esta slide que es muy graciosa, pero no deja de ser, por lo menos para mí me hace reflexionar, siempre me la dio Martin Niebuhr hace un tiempo, se la pedí prestada de gentileza de él, que es como hace centenares de años, hace como 300 años, el abordaje holandés de las personas que estaban con ahogamiento se le insuflaba por el recto tabaco. Ese era el tratamiento del que había sido, el que se había ahogado. Alguien puede decir, bueno, obviamente esto no sirve, sí, pero en aquel momento el estándar de cuidados, o sea, siempre me hace pensar esto, cuánto de lo que estamos haciendo hoy, por todo lado, pensando muchas veces que sí funciona, en 200, 300 años se van a reír de nosotros como seguramente se rieron como yo de cuál era el tratamiento de la insuflación rectal de tabaco. Causas de por qué el carnaval. Esta es una, el sesgo de la intervención, que está muy estudiado en medicina, como ve ahí esa perspectiva en la revista de Yale que hicieron Andrew Foy, Filipone, el síndrome de Asalvo. El médico está por lo general entrenado para hacer cosas, no para hacer. También está la medicina ofensiva y que, bueno, ¿cómo no le voy a hacer nada al niño que está enfermo acá? Cuando di esta charla ayer, también la gente me decía y comentaba, bueno, las familias también vienen y exigen, entonces, ¿cómo yo no voy a indicarle? Ya, lo cierto es que muchas de estas terapias que después se convierten en médicas reversas y terminan siendo terapias que no servían absolutamente para nada de forma positiva y sí para generar muchos efectos adversos, es el sesgo de la intervención. Ahora, ¿cuál es el primer paso para trabajar con este sesgo? Es reconocerlo, entender que nosotros esto de hice algo e indiqué algo, como si es algo que está bien, también puede estar siendo dentro de las causas del problema. Bien sabe Tyrion Lannister que muchas veces hacer nada, o hacer poco, o hacer lo justo es de las cosas más difíciles que hay, sobre todo en medicina, en Game of Thrones y también en medicina. Bueno, el estudio Bacon, que pronto espero que estén publicados los resultados, muchas veces no depende de nosotros, sino de las publicaciones, de los journals. Fíjense, menores de un año en todo el mundo, realmente fue un estudio de Europa, hay unidades en Turquía, toda Latinoamérica y Norteamérica. Bueno, la mayoría de los niños con bronquiolitis. Y fuimos a ver, dentro de todos los análisis que vamos a hacer de esto, fíjense, más de 500 niños en forma prospectiva, encontramos esto, encontramos, entre otras cosas, que de los niños que ingresan a UCI, el día 0 o el día 1 de ingreso a la UCI, esto es un trabajo, un subestudio de Bacon con el resto de los colegas, que ya fue presentado en el último Congreso de Cuidados Intensivos de Estados Unidos y mostramos que ganó un premio, por suerte. Ahí está el autor principal, Benjamin White. Bueno, lo que encontramos increíblemente o no tan increíblemente, que ya fue publicado en forma de abstract, es que de esos niños, más de la mitad de los niños tienen diagnóstico de distrés pediátrico, de las formas de lesión pulmonar más severas, en el día 0. O sea, eso que decimos que es bronquiolitis, también lo podemos transformar y decir que es un distrés en más de la mitad de los niños el primer día de ingreso a una UCI. O sea, esto de que la bronquiolitis es una enfermedad del bronquiolo y que la enfermedad pulmonar no es tan así. Esto en realidad, de saber que hay subgrupos dentro de, por ejemplo, los que están intubados que tienen distrés quizás en su mayoría, no es algo que nos sorprendiera, digamos. Quizás sí la magnitud, pero sabíamos lo que hacemos UCI, que los niños desarrollan un daño pulmonar muy grave y son esos niños que empezaron con moquitos en la casa, igual, ¿no? Eh, Dentro de las cosas que mostramos, que esperemos en breve tenerlo publicado, es que la mortalidad no es despreciable, o sea, los niños se mueren de bronquiolitis.
para quien piense que la bronquiolitis no es un problema en cuanto a mortalidad, eso no es la realidad en los países pobres como los nuestros. Fíjense, pueden tener más del 10%, uno de cada 10 pueden terminar falleciendo. Fíjense, otras cosas que tratamos de ver es cómo algunas cuestiones vinculadas a algunos fármacos pueden mejorar la evolución de esto. Estos son estudios observacionales, habrá que testarlo en el día de mañana, es nuestro objetivo, en forma de ensayo clínico controlado, pero los esteroides, indicados los primeros 3 días, podría acortar el curso de la ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica y también la estancia en UCI. O sea que hay algunas intervenciones que quizás en algunos subgrupos de niños puedan beneficiarse. Claro, esto no puede indicar nunca que hay que indicarle a todos corticoides, porque también hay muchos que seguramente solo no se beneficien, sino que se dañen. Vayamos a, como pasaba en la Edad Media, que la gente no sabía si era redonda o plana la Tierra, de hecho la mayoría pensaba que era plana, muchos hasta el día de hoy piensan que es plana, pero ¿qué es la bronquiolitis? Vayamos a ver si encontramos alguna respuesta. Ciertamente no es lo que pasó a esta madre, que hace unos años declaró esto con sus gemelos que enfermaron gravemente de bronquiolitis y dijo, yo pensé que era un resfrío al principio. Y sí, muchas bronquiolitis graves de lesiones pulmonares comienzan así. Lo raro es que tengan un curso fatal enseguida. Esto empieza como un resfrío muchas veces. Ahora, los pediatras sabemos la bronquiolitis, la enorme mayoría quedan en esto y un poco más de confort y nada más. Ahora, ¿cómo hacemos para decirle a esta madre en un futuro o a otra madre en un futuro decir, no, mire que esto no va a evolucionar como pensamos que evoluciona la mayoría? Y bueno, primero, para entender el blues hay que entender que nosotros estamos usando un gran paraguas de bronquiolitis virales. Con este nombre, con este mote, le hemos puesto un montón de entidades. Y bien sabemos que hay niños, fíjense este diagrama, a mí me encanta este diagrama para entender muchas de las cuestiones clínicas que vemos. Un niño con bronquiolitis a la izquierda, que tiene más consolidación menos consolidación en la placa que la bronquiolitis el otro caso, que tiene más generación de moco uno que otro, que no tiene tanto generación de sucrepitante y secreciones, otro que tiene más tendencia a hacer atelectasia, hay broncospasmo más severo el uno que el otro, o sea que la inflamación y las vías eh, que tiene el niño, y ahora voy a mostrarles una cosa, si es el niño, el huevo, bueno, como cualquier enfermedad infecciosa e interacciones múltiples, pueden determinar un curso clínico y una manifestación clínica y también evolutiva distinta. El tema es que nosotros estamos usando en el blues, cantando el blues o tocando el blues pensando que es una única enfermedad, pero estamos usando un gran paraguas. Y bueno, vamos a ver qué evidencia hay de esto que le digo, que en realidad no es una enfermedad sola. Bronquiolitis no es una entidad única. Fíjense si uno compara virus sincicial respiratoria versus rinovirus. ¿Son iguales las bronquiolitis, los niños que tienen el aspirado y se le detectamos uno u otro virus? Bueno, no, no son iguales. Hay ya evidencia, y les pongo la bibliografía, que tienen distinta microbiota, distintas interacciones virus-virus, virus con la flora bacteriana normal de la mucosa respiratoria de estos niños. También ambos desarrollan distintas vías metabólicas de interacción con el cuerpo que habitan o que infectan. Y es un gran error decir que, sí, rinovirus. No, el propio germen que ataca puede interactuar con el huésped en un contexto determinado distinto. Distinto sea, por ejemplo, la etiología causante principal. Fíjense que este estudio, que ahondó más todavía en esto de las cascadas metabólicas, que desarrollan niños con bronquiolitis ABRS o no, fíjense en verde el clúster de grupo que tenían rinovirus y el BRS tienen otros patrones, ¿no? Uno puede metabólicamente caracterizar de este tipo, léanlo, está buenísimo este trabajo. Obviamente yo las cascadas metabólicas muchas ni las conozco, pero sí sé bien claro, aquí el autor senior era Mashback, que, ojo, porque no es lo mismo un BRS que un rinovirus. De hecho, confirma de alguna forma que la bronquiolitis puede variar mucho en su presentación y en su manifestación clínica y puede tener implicancias la etiología en cuanto a tratamientos y tanto preventivos como de tratamientos curativos. Este es un trabajo que hicimos hace unos años con colegas chilenos, un trabajo multicéntrico que hicimos en el hospital
en un hospital uruguayo y uno chileno, con distintos niños que habían sido admitidos con este diagnóstico de bronquiolitis. Y lo que vimos que sí había un patrón, por lo menos todo lo que habíamos agarrado de estos niños con más enfermedad más severa, en que la bronquiolitis no es una enfermedad, la bronquiolitis grave por lo general, de lo que detectamos, observamos que no es una enfermedad obstructiva predominantemente, sino que hay enfermedad pulmonar con compromiso elástico, digamos, de restricción pulmonar y bajada de compliance marcada. Fíjense cómo baja la compliance a menos de la mitad de lo que sería normal. O sea que bronquiolitis, que es una enfermedad bronquiolar, no. Quizás pueda haber empezado algún niño con bronquiolitis, bueno, o la mayoría de ellos tienen broncoespasmo por eso, pero pueden desarrollar lesión pulmonar muy severa. Yo siempre, un poco en broma, digo, claro, el BRS o el virus viene y llega hasta el final del bronquiolo y no llega al alvéolo. Patrañas, recontra llega al alvéolo. Y ahora les voy a mostrar algo interesantísimo que ya encontró Piva hace unos años y lo mostró acá, de cómo niños con bronquiolitis severa tienen disfunción hasta del surfactante pulmonar. O sea, la enfermedad también es bronco o bronquiolo pulmonar. De hecho, empieza en toda la mucosa respiratoria, en su el epitelio respiratorio está afectado severamente. Esto podría explicar mucha de esa bajada de la compliance que se le encuentra a niños con bronquiolitis grave. O sea que en este paraguas tenemos manifestaciones, metemos a una misma bolsa con este diagnóstico, pero que son específicos muchas veces del virus, con una respuesta determinada del huésped. El huésped importa, como toda infección que viven los seres humanos, y el patrón de microbioma y de microflora que pueda tener ese paciente. Interacciones virus-virus, virus-bacteria, bacterias comensales, coinfecciones, bla, 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 bla. Todo esto está por desvelarse. De hecho, descifrar los distintos fenotipos es una de las cosas que más se está estudiando. O sea, qué manifestaciones clínicas, qué patrones clínicos pueden tener niños que tienen este mismo diagnóstico. Para avanzar un poco más, además del fenotipo, debajo los mecanismos subyacentes que pueden tener impacto sobre la severidad, signos fisiológicos, etcétera, 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 distintas caras, son las ómicas, ¿no? Lo que es los endotipos y las distintas formas metabólicas, microbiológicas, epigenómicas, genéticas que puede tener el huésped y que pueden determinar un fenotipo. De eso también hay evidencia cada vez más importante. De hecho, estos colegas, Maschbach, Hasselhauer, vienen trabajando en, por ejemplo, determinar distintos fenotipos o perfiles clínicos de niños con bronquiolitis. Y lo pudieron validar en distintos niños con bronquiolitis eh, de distinta presentación y distintos escenarios y distintos países incluso. Ese es el estudio Mark 30 en Estados Unidos, con algunos niños que responden mejor a antibióticos, otros que no, unos que tienen broncoespasmo, unos que terminan más. Lean este artículo, no me voy a detener mucho, pero se puede hacer clústeres, agrupar e identificar distintos patrones y perfiles clínicos de los niños. Esos son los fenotipos. Eso ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Una de las colegas que hay acá en Buenos Aires me dijeron, escúchame, las bronquiolitis que tenemos nosotros acá en el conurbano y en Capital no son las mismas que tienen los europeos. Y yo le dije, claro que no, justo había preparado esto, que es un trabajo que, fíjense, encontraron australianos, colegas en Australia, encontraron que, ustedes quizás ya lo sepan, pero muchas comunidades aborígenes australianas viven en extrema pobreza, o sea, también Australia es un país rico, tiene bolsones importantes de pobreza, y estos autores vieron que el curso clínico de los niños que proceden de esas comunidades es distinto. O sea, bronquiolitis, el patrón del contexto y del entorno donde vive, sin duda va a afectar. O sea, ese colega que me dijo acá en el conurbano, en los lugares donde, como le dicen acá, la Villa Miseria, lo que decimos en Uruguay, los cantegriles, los asentamientos urbanos, lo que sea, los lugares de donde hay pobreza, el niño vive en un ambiente de pobreza, puede determinar también el curso de la enfermedad de bronquiolitis. Eso hay evidencia también de que eso sucede. O sea, es una enfermedad social de alguna forma también, la bronquiolitis. Lo hizo Alex Rota del grupo de Cleveland, sí, el Rainbow Children Hospital, este, en Estados Unidos, y encontraron que, ojo, porque en Estados Unidos, país rico, también en ciertos sectores encontraron que el curso de los lugares, de los barrios que tenían menores ingresos era peor en términos de desenlaces clínicos en niños con bronquiolitis. O sea,
¿Es una enfermedad social? Les dejo la pregunta. Yo creo que sí. Volviendo un poco al ejemplo que les ponía al comienzo, como para ir redefiniendo el blues, a ver si vamos cerrando la idea de esta charla, pensemos qué patrones, qué fenotipo o qué patrones endotípicos, digamos, puede haber debajo de cada uno de estos niños que desarrolló. Seguramente son totalmente diferentes, aunque la chapa que le hemos puesto y la etiqueta sea la misma. Como para concluir, ¿por qué es que nada sirve? Y bueno, estamos tratando a esta entidad que llamamos bronquiolitis una enfermedad única y hoy hay mucha evidencia de que no es una enfermedad única. Después lo otro es que estamos definiendo todos de distinta manera a esta entidad o estas entidades, todos de distinta forma, como vimos al comienzo con las distintas guías internacionales. Hablando de distintos idiomas, hacemos que también los tratamientos sean cada vez más y más ciegos, digamos. Estamos tirando a algo que no sabemos bien si va a funcionar, si no va a funcionar, si un niño o un patrón con X virus responde más. En fin, no sabemos bien qué es bronquiolitis. Lo cierto es que sabemos que eso, bronquiolitis no hay una, hay muchas. ¿Qué viene de aquí adelante? Y hay algunas pistas de los artículos que estuve comentando. Primero, más que consenso, lo que necesitamos son disensos, poner algunos patrones en común que podamos responder, decir también qué es lo que no sabemos que es bronquiolitis en todo caso, hacer foco en algunos patrones. Obviamente el niño que termina una UCI puede tener un patrón, tiene un patrón fenotípico distinto que aquel que no, y vamos a tener que implementar todo lo que hagamos y propongamos dentro de las guías luego de haber hecho ensayos clínicos en forma colaborativa. Y ese es el último mensaje de mi charla, que es lo importante para terminar con este blues y cantar otras canciones y otros ritmos, no tan tristes ni frustrantes, lo importante de la colaboración multicéntrica que incluyan distintos contextos. De hecho, el editorial en Pediatrics de los colegas que nombraron al blues hablan, fíjense, de abrazar la colaboración global. Ellos ponen, necesitamos empujar simultáneamente e identificar subgrupos de bronquiolitis y mejorar nuestro entendimiento de la patobiología subyacente. Sin esto, los clínicos seguirán tratando e investigadores seguirán analizando niños con bronquiolitis como un homogéneo grupo, a pesar de que los datos sugieren que la bronquiolitis es heterogénea. El blues se termina trabajando juntos y a gran escala, englobando no un diagnóstico, una bolsa, sino englobando todos los contextos y haciendo foco en algunos patrones y tratar de identificarlos. Ese es el desafío de los investigadores junto con lo de los clínicos para que a gran escala podamos empezar a responder preguntas muy relevantes. De hecho, termino esta presentación con una invitación a participar del estudio Bacon 2, que es un estudio que hacemos a escala global. Ya hay más de 50 unidades de cuidados intensivos interesadas en formar parte de Bacon 2 para tratar de ver los niños que admiten en UCI con diagnósticos de infección respiratoria baja. Esa es la bolsa grande, ya sea le digas neumonía, bronquiolitis, como le quieras decir, y tratar de identificar de aquellos niños que ingresaron con ventilación no invasiva algunos subgrupos para el día de mañana, en un futuro no tan lejano, poder empezar a elaborar ensayos clínicos controlados, enriquecidos por estos estudios observacionales de gran escala que permitan evaluar a ver si encontramos que alguna intervención sea eficaz para tratar a estos niños. Esa fue mi charla, espero que hayan estado bien y ojalá que se sumen a algunos de los grupos que tratan de que este blues de la bronquiolitis pare. Chau, chau.